Presidente del ICETEX, Mauricio Toro, bienvenido a este espacio, gracias por aceptar nuestra invitación. Sea bienvenido a esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Presidente, hace poco se está desarrollando, se está hablando de una reforma a la educación, una reforma sobre la Ley 30 que se está conversando, que se está llegando a consensos y mediante la cual se busca pues cambiar muchas cosas de la educación superior, y en ese sentido hay muchos actores que están pues alrededor de esto, de estos cambios y de estas conversaciones. Uno de ellos es el ICETEX, que en este momento está a su liderazgo y que eventualmente también está pensando en algunas reformas y en algunos cambios. Quisiera arrancar preguntándole cómo se ha construido esta propuesta de cambios, esta propuesta de reforma, entre comillas, de lo que es el ICETEX. Bien, lo primero que hay que decir es que llevamos meses trabajando duro y arduamente para recoger más de 15 iniciativas legislativas que se han presentado durante los últimos años en el Congreso de la República, que han pretendido reformar temas estructurales de ICETEX para lograr pues, un ICETEX, como nosotros hemos dicho en esta administración, más humano, con tasas más justas y que entienda la realidad del proyecto de vida de los jóvenes colombianos. Esas 15 iniciativas han sido, digamos, un ejercicio de comparación para poder arrancar desde un punto de partida de todo lo que se ha trabajado en los últimos años. Adicionalmente, hemos incorporado elementos recogidos de los mejores modelos de financiación a la educación superior del mundo. Hemos revisado el modelo australiano, el neozelandés, en Sudáfrica acaban de hacer algo supremamente importante, el inglés, es decir, hemos visitado modelos internacionales también de América Latina, como lo es el caso de Costa Rica, que ha sido uno de los más exitosos, y así para encontrar cuál debe ser el mejor modelo que garantice así unos créditos a unas tasas justas, con unas condiciones que sean supremamente humanas y que de esa manera una persona pueda continuar con sus estudios, pagar esa deuda, porque con ese dinero es que se recoge el de los demás, pero créditos que respondan a esas condiciones humanas, y eso digamos que es lo que venimos trabajando. Digamos, primer borrador va a ser alimentado por discusiones amplias que vamos a dar con las asociaciones de universidades de todo el país, que reflejan a todos los 308 rectores en esas casi 6 asociaciones. También hemos venido avanzando en unas mesas que seguirán con agremiaciones estudiantiles, con deudores, con beneficiarios, y hasta terminar con mesas de trabajo con congresistas de todas las partidos políticos representados en el Congreso, para que de esa manera, cuando este proyecto se radique, pues tenga la legitimidad y la confianza necesaria para que avance en el Congreso de la República cuanto antes, porque tenemos que garantizar pues no solamente el plan de salvamento, sino la nueva modalidad de créditos que entregaría ICETEX, porque quiero cerrar con algo, y es el mensaje de que ICETEX continúa, va a trabajar por el fortalecimiento de todo lo que implica la financiación a la educación superior en Colombia y en el exterior, y ese digamos que es una de las metas que tenemos. ¿Cuáles son los principales cambios? Son 15, digamos como 15 puntos, 15 iniciativas. ¿Cuáles van a ser los principales cambios? Pues para no tocarlos todos. De todo lo que hemos recogido en este primer, digamos, borrador de aproximación, está dividido en 4 elementos. Lo primero y muy importante es la definición del crédito de educación como un crédito social. Hoy, desafortunadamente, el crédito educativo es un crédito de consumo, un crédito comercial, y eso hace que la concurrencia del Estado para apoyar, subsidiar tasas, en especial cuando la inflación se crece, sea muy débil o a veces casi imposible. Y eso hace que, al no poder recibir recursos para estos momentos, muchos jóvenes vean que o su recibo crece, su deuda crece, o al final pues que se vuelva difícil de pagar. Por eso, al darle por primera vez en la historia la catalogación de crédito social, como ya ocurrió frente a la crisis del UPAC en el de vivienda, situación que además ha culminado varias veces la Corte Constitucional, saquen de los créditos de consumo y comerciales la educación, que la educación es un crédito de inversión social, para que así el Estado pueda aportar y ayudar. Hay que recordar que el ICETEX no recibe recursos del presupuesto general de la Nación de manera directa, y esto pues habilitaría a que podamos empezar a acompañar con mejores subsidios de tasa y condiciones el crédito, para garantizar así un crédito más humano. En segundo lugar, algo que es importante es el acompañamiento social a los jóvenes. ICETEX pasa de ser una entidad financiera a una entidad social que acompaña proyectos de vida, y dentro de eso está Prestar, pero también está podernos articular con todo el sistema de salud pública para detectar problemas de salud mental, un elemento que está preocupando mucho a la población estudiantil, para acompañar a los jóvenes cuando detectemos, de la mano con las universidades, el Ministerio de Educación y las demás autoridades, problemas de este tipo que generan deserción, otro de los problemas del sistema. También tiene que ver con empleabilidad.
Nosotros ya hemos venido avanzando en convenios para poder garantizar que nuestros jóvenes puedan acceder a empleo. Estamos trabajando con el DPS, el Fiduprevisora sacó un programa muy interesante de primer talento y nos buscó también para poderles ayudar a entregar a nuestros jóvenes las bases de datos para que los puedan llamar y tener empleo. Y así estamos avanzando con diferentes entidades públicas y privadas para podernos articular con el mundo del empleo y garantizarles así oportunidades. También con temas de emprendimiento, Impulsa, Mincomercio, ProColombia, el SENA, tienen recursos para ellos y de esa manera que ICETEX articule todas esas iniciativas de Estado y privadas para poder acompañar ese proyecto de vida y garantizar así no solamente el crédito humano a tasas decentes, a términos, digamos, puntuales, sino también el cómo ayudamos a evitar deserción y acompañar ese proyecto de vida hasta que se empleen y de esa manera puedan continuar con su responsabilidad. Ese, digamos, que es uno de los puntos. Y al final, un capítulo muy importante que tiene que ver con fuentes de fondeo, porque las fuentes de fondeo tienen que garantizarse para eliminar tres cosas que ICETEX viene haciendo que son muy preocupantes. Lo primero, la capitalización de intereses durante la época de estudios, que nos preocupa a nosotros mucho. Hoy ya no lo hacemos desde que nosotros llegamos por una artículo que quedó en la reforma tributaria gracias a las universidades, pues eso no ocurre, pero eso es una política de gobierno y queremos que quede de Estado. En segundo lugar, el periodo de gracia, donde se acumulan algunos intereses que hacen crecer la deuda para que ese periodo de gracia no acumule intereses. Y en tercer lugar, que las cuotas tengan una participación mayor a capital que intereses. En momentos determinados de inflación, muchas veces un joven ve cómo se le va más a intereses que a capital y eso le genera frustración. En este proyecto hablaríamos entonces de esos tres elementos. No capitalización de intereses en la época de estudios, no periodo de gracia acumulando intereses y cuotas. En tercer lugar, pues para nosotros que haya unas alícuotas, una forma de pago donde se pague más a capital que a intereses para que así la deuda no crezca tanto y el joven pueda terminar de pagar más rápido sus estudios, también pensando que de acuerdo a su ingreso es que se puede hacer, digamos, ese cobro para evitar así que muchos jóvenes se les vaya casi todo ese salario en pago de cuotas. Eso está, digamos, en ese capítulo, eso tiene un costo y por lo tanto hay unas fuentes de financiación que le pedimos a la Nación. Hemos propuesto más de 16 fuentes de financiación, de las cuales el Ministerio de Hacienda nos dirá a nosotros cuáles son válidas y oportunas y cuáles no, para garantizar el de lo que implicaría esta concurrencia y así poder ampliar el número de jóvenes, en especial que empezarán a estudiar maestrías, especializaciones en Colombia y en el exterior, en la medida en la que la gratuidad avance en Colombia. ¿Cómo está el ambiente para esta propuesta que ustedes han venido desarrollando? ¿Han visto consensos? ¿Han visto que el ambiente está favorable para que avance la propuesta? ¿O cómo está? En este momento nosotros todavía no hemos liberado por completo el articulado porque lo que queremos es terminarlo de construir con plataformas estudiantiles, con los rectores y rectoras de las universidades públicas y privadas representados en estas asociaciones, con la comunidad de deudores o beneficiarios, con el Congreso. Es decir, estamos trabajando en que pueda lograr articularse de la mejor manera para poder empezar ya la socialización pública llevada al Congreso. Entonces no tenemos como, digamos, conocer cómo podría estar el ambiente. Lo que sí es que la sociedad lo ha venido pidiendo, es un compromiso que hemos asumido con los jóvenes, porque allí también está el plan de salvamento para quienes tienen dificultades de pago en su crédito, pero estamos avanzando a toda máquina en que eso pueda hacer. También hay que decir que primero va la reforma a la Ley 30, donde hay unos artículos que se incluirán también de ICETEX y posteriormente pues avanzará la reforma de ICETEX. Lo primero pues es, en este caso, la reforma profunda al sistema de educación que presenta el gobierno nacional y después de eso entraría la reforma de ICETEX. Y esas conversaciones que usted ha tenido, esa construcción que usted ha tenido retroalimentación de todas las asociaciones, de los estudiantes, digamos como de los actores principales. Aún no, esos talleres? Aún no, tenemos mañana una reunión con las asociaciones, también con algunos grupos de estudiantes y va a darse durante los próximos 2 meses esa conversación de retroalimentación. El objetivo de nosotros es que durante todo el mes de agosto y septiembre podamos tener esos diálogos y conversaciones para que así podamos recoger la mejor manera de poder radicar este proyecto. Sin embargo, también hay que decir que la Ley 30, que va, digamos, ahorita avanzando a toda velocidad, incluye unos artículos que también tienen que ver con ICETEX, que irán al paralelo después de esto la reforma, que también toca puntos esenciales. En primer lugar, tiene que ver con la derogación de artículos que ya no aplicaban a ICETEX. Hay gente que ha dicho que lo que se
se deroga desfinancia la entidad y que la va a llevar a su finiquito, y eso es completamente incorrecto. Quiero aclarar que eso no es así. Lo que se deroga allí son artículos obsoletos que quedaron hace 32 años, que hoy no aplican a ICETEX, y es una mera depuración normativa de cosas que no aplican. Quedó un artículo que ha generado preocupación en algunos rectores y rectoras, que hoy hay que aclarar, la ley apenas está para discusión, no ha sido radicada. Ese artículo va a tener un ajuste y un cambio se prestó para que se malinterpretara, y lo que busca ese artículo es preparar a ICETEX para una migración paulatina. En la medida en la que haya gratuidad pública universal, ICETEX pueda ir migrando a financiar estudios de posgrado en Colombia y en el exterior, y de pregrado para quienes no ingresen en gratuidad porque así lo deciden, porque el programa les gusta más en una universidad privada, como es el caso de España o Argentina, pero ICETEX mantendrá su operación. Claro, es lógico apenas que en la medida en la que la gratuidad universal se da, pues se tenga que ir desplazando, al no tener que financiar pregrado, pues a posgrados en Colombia y al exterior, y a quienes deciden estudiar un pregrado fuera de la gratuidad. Entiendo. Presidente, en este momento hay también, además de esa migración de ustedes como una entidad hacia esa entidad social que buscan convertirse, también hay unos enfoques o unos elementos que son importantes que rodean la educación, y uno de ellos es la tecnología y lo digital. En este momento la entidad piensa en esto como un faro importante para desarrollar, es decir, usar la tecnología para los pagos, usar la tecnología para aplicar a las becas o a la financiación. ¿De cara a los estudiantes se trabaja en este elemento o no es algo que esté todavía, que no estén desarrollando? Sin duda, y nosotros ya empezamos. Hay que decir que, por ejemplo, en nuestro formulario actual, hoy hemos eliminado el 53% de las preguntas que se hacían porque no había interoperabilidad, es decir, no había una tecnología que nos permitiera jalar bases de datos para poder capturar datos y efectivamente reducir. El formulario era un dolor de cabeza, tenía cientos de preguntas, duraban horas llenándolos muchos de estos jóvenes, y esto incluso daba pie para que algunos tramitadores aprovecharan esa oportunidad. Hoy hemos reducido ese 50% de preguntas y seguimos trabajando en reducirlos usando tecnología. Hoy estamos avanzando en la transformación digital de la entidad para garantizar mejor atención, más eficiencia, más transparencia. Por ejemplo, hoy ya tenemos algo muy importante que no se da hoy en la conciliación automática. Un joven pagaba el viernes y se demoraba 5 días en ver el reflejo de su pago. Incluso a veces tenía problemas porque entonces se le cobraban unos intereses y tenía que venir a reclamar cuando ya había pagado el viernes, por ejemplo. Si había un festivo hasta el martes tenía problemas. Hoy se hace de manera inmediata. Esto gracias a la tecnología, tan pronto paga, se concilia de inmediato, y eso lo hemos venido avanzando. En la reforma hay un artículo puntual que habla de implementación de mecanismos de inteligencia artificial y tecnología de avanzada que nos permita a nosotros garantizar que la última tecnología en otorgamiento y sobre todo en funcionamiento se pueda aplicar a la entidad, garantizando así pues que una entidad que lleva 70 años, que tiene el reto de transformarse tecnológicamente, lo hace bien. En ese apartado justamente es que me llama mucho la atención como la transición que se busca hacia entidad social, que otros puntos además de la financiación, de facilitar más este proceso, de estar acoplados en convertirse en un país en el que da gratuidad a la educación. Desde este punto social, ¿qué otros elementos impactarán a los estudiantes o a las personas que se van a conectar con el ICETEX, además de lo que ya mencionó? ¿Qué es importante? Lo primero, y es que queremos avanzar en una nueva modalidad de crédito que quedó aprobada en una ley hacia el año 2016, reformada en una ley del 2019, que tiene que ver con un nuevo modelo de crédito. Ese nuevo modelo de crédito tiene unas condiciones también muy importantes. En primer lugar, esa nueva forma que ya arrancamos con los 1.000 primeros créditos piloto, y hemos recibido la instrucción de poder por parte de la ministra del Gobierno aumentar esta modalidad mucho más que esos 1.000 piloto. Es primero que no se requiere codeudor. Estos serían los créditos que se otorgarían sin codeudor, que es mucho más fácil a veces en el país conseguirse el dinero que un codeudor. En segundo lugar, es muy importante hablar de esto, y es que no reportan centrales de riesgo, es decir, que una persona cuando termina sus estudios se cuelga. Desafortunadamente, como en nuestro país a veces hay dificultades de empleabilidad y muchas veces quedan reportados en centrales, esta mora no generaría reportes en centrales de riesgo. En tercer lugar, y algo que es importante,
la cuota nunca superaría el 20% de los ingresos del joven o de la joven, para garantizar así que no haya créditos que se chupan casi todos los ingresos y quedan los jóvenes metidos, digamos, en un inconveniente de pago. En cuarto lugar, algo que resulta importante, y es que no se le cobra al joven si gana un salario mínimo, solo se empieza a cobrar a partir de ganar más de un salario mínimo, para garantizar así de esta manera que tenga más posibilidades pues de completar su proyecto de vida y luego de empezar a pagar el crédito. Y algo que resulta muy importante es que al usar la tecnología, al estar interconectados con la DIAN, con el PILA, con demás, pues el joven no tendría que lidiar con pagar el recibo, con cada mes meterse a la plataforma, sino que se haría pues previa aceptación del joven una retención por parte del empleador. El empleador retoma el 20% del salario autorizado por el joven, se hace el pago automático y de esa manera garantizamos más eficiencia, menos tramitología, menos documentación, y eso para nosotros también resulta supremamente importante. Así que esta nueva modalidad de crédito pues resulta para nosotros fundamental en avance, porque así es un crédito mucho más fácil cuando el joven además tiene la posibilidad de pagar ese crédito a más tiempo si así lo requiere, pero en la medida en la que el joven gana más, pues paga más rápido. Es una modalidad en la que esperamos avanzar y que se fortalecería también, en especial para quienes están en posgrado. Perfecto. Muchos de los beneficios que tiene como la tecnología, ¿es ahí donde va a entrar la inteligencia artificial como en todo el proceso, o es pensado en incluirla para la educación? En general, para mejorar nuestros procesos internos, es decir, que por ejemplo, cuando nosotros vamos a revisar los procesos que hay entre el desembolso del crédito y la solicitud, mientras el sistema financiero tradicional está preaprobando créditos en 24 horas y hace desembolsos en 4 días, nosotros nos estamos tardando pues un par de meses, y eso pues hace falta en ICETEX. Entonces esperamos que esa tecnología e inteligencia artificial nos permita a nosotros internamente facilitarle la vida al joven con toda la protección de data, con toda la protección de su información, porque iría es más automatizar y sistematizar y digitalizar procesos que aquí son muy demorados. Es imposible que un joven tenga que esperar 2 meses entre que solicita el crédito, se le da la aprobación y se le hace el desembolso, y la inteligencia artificial interna nos permitiría a nosotros conectar bases de datos, revisar información y darle un preaprobado y un desembolso mucho más rápido, que es problema que tienen muchas veces las universidades. El joven empieza la universidad y dice, no le ha girado a la universidad dice, oiga, el joven no puede empezar porque ICETEX no ha girado, y en eso ya hemos venido mejorando. De hecho, hemos reducido casi un 30% el tiempo de giros, pero todavía estamos lejos, y eso implicaría que la inteligencia y la tecnología nos permita mejorar la calidad del servicio que prestamos. Quiero preguntarle cuáles son sus expectativas de esta reunión de mañana, qué espera tener ahí, escuchar, recibir de parte de la Asociación de Universidades de Colombia y de los actores que van a estar ahí. Todo lo que nosotros podamos incorporar para garantizar el fortalecimiento de nuestra entidad en cuanto a que hay que crecer en posgrados, hay que crecer en financiación de posgrados al exterior, hay que garantizar que la entidad esté preparada para que esa migración que se va a ir dando paulatinamente bajo la cobertura de la gratuidad, pues permita que la entidad se pueda ir, digamos, transformando hacia allá. Todo lo que tiene que ver con mejoras de los procesos y acompañamiento de los jóvenes, las universidades de primera mano viven las dificultades de deserción, viven las dificultades de deserción por incapacidad de pago. Entonces, todo lo que pueda alimentar esta posibilidad de hacer de ICETEX una entidad que lleva 70 años, una entidad más humana, más moderna y que acompañe proyectos de vida. Eso también esperamos que sea, digamos, toda la conversación que se va a dar con los demás actores, para así garantizar una reforma estructural que esté pensada para los siguientes 70 años de la entidad. Y quiero decir algo que para nosotros resulta supremamente importante en esta conversación, y es que tenemos que tener la capacidad de llegar a consensos. Estas reformas de ICETEX se han tratado de presentar en varias oportunidades. El gobierno pasado presentó una reforma, el Congreso, quienes éramos oposición, hoy presidente de la República, presentó en su momento otra reforma, y así han sido 15 que no han logrado llegar a un punto en común, y tenemos que tener la capacidad, la madurez política de llegar a un consenso que nos permita continuar con un modelo que le permita a los jóvenes estudiar. 5 millones de colombianos han estudiado gracias a ICETEX, y tenemos que garantizar que sean muchos más los que pueden estudiar en el exterior, sus posgrados, y aquí en Colombia también, y que cuando se dé la gratuidad total universal, pues vuelva ICETEX a su origen. Mientras tanto, tenemos que darle la mano a todos los jóvenes con créditos a tasas humanas, flexibles, y que entiendan la capacidad de cada uno de los jóvenes. Ya lo hicimos, y quiero terminar con esto. Todo lo que nosotros estamos
estamos incorporando, gran parte ya lo hicimos. Lo que queremos es que no quede como una política de gobierno, sino como una política de Estado. Para quien sea que esté a cargo de la entidad y a cargo del país, pueda garantizar esa estabilidad. Hemos hecho la reducción de tasas más alta de 70 años de historia de ICETEX. Hoy nadie paga más que IPC más 3 puntos. Antes era IPC más 7, más 9 y más 14. Eso se tiene que mantener para garantizar tasas más justas. Los nuevos créditos desde 2023 han sido otorgados al 0% de interés solo pagando el IPC, ya no capitalizan en época de estudios gracias a las universidades, y esto lo tenemos que mantener para que así los jóvenes no salgan tan endeudados y así seguir avanzando en elementos que nos permitan a nosotros decir esto se volvió una política de Estado y no de gobierno. Eso es lo que esperamos de esto. Presidente, muchas gracias por haber aceptado el espacio. Muchas gracias a usted mañana en la y deseo mucha conversación. suerte. Muchas gracias.